para la maestría en bioética en Flaxo. El título es suspensión de nutrición clínicamente asistida en recién nacidos como forma de adecuación del esfuerzo terapéutico, fundamentación bioética y análisis de las perspectivas de los profesionales de la salud, y tuve el enorme privilegio de contar con la doctora María Marta Acuño como directora de tesis. María Marta es una médica, doctora en teología, que escribió su tesis de doctorado sobre limitación del esfuerzo terapéutico en el prematuro extremo, que la verdad que para mí leerlo fue epifánico, y después corría a conocerla porque no la conocía. Daniel Amado me dio el contacto y pude comenzar una relación con ella que terminó una muy linda amistad. Fue ella quien me estimuló para hacer la maestría, y bueno, terminó siendo mi directora de tesis, así que un lujo, a quien estaré eternamente agradecido. Vamos a empezar con una historia real. Solo he cambiado el nombre de la protagonista por una cuestión de confidencialidad. Estamos en el hospital y recibimos un llamado para una derivación de otro hospital por una paciente, la vamos a llamar Carolina, con una encefalopatía hipóxico-isquémica grave, que se solicitaba la derivación para la terapéutica de la hipotermia terapéutica, que en ese hospital no disponían de ella. La paciente ingresa en nuestro hospital, comienza el tratamiento con hipotermia terapéutica, se encuentra en grave estado, en fallo multisistémico, permanece internada esos primeros 3 días en los cuales dura la hipotermia terapéutica, y en los días siguientes realizamos los estudios pronósticos, incluyendo una resonancia magnética por imágenes y un electroencefalograma, con resultados ominosos en cuanto al pronóstico. Realmente catastrófico. No voy a dar detalles. Entonces, con esta situación de una paciente críticamente enferma, en fallo multisistémico, con ese pronóstico de tanto compromiso, planteamos la adecuación del esfuerzo terapéutico. Carolina se encontraba todavía en ventilación mecánica, recibiendo drogas vasoactivas, y entonces tenemos una reunión con la madre y el padre de Carolina, junto a el personal de enfermería y médico. Repetimos, entonces, se encontraba ella con un daño neurológico severo e irreversible, y se plantea redireccionar los objetivos terapéuticos y adecuar cuidados. Ambos padres profesionales, un nivel sociocultural alto, el padre asiente, la madre comprende, pero no puede acordar, no puede dar ese paso. Y siempre recordaré sus palabras. Dijo: yo no cuestiono el planteo desde la ética, pero no puedo imaginar algo peor que la muerte para Carolina. Imagínense además que era un embarazo de término, normal, todo venía como, digamos, de maravilla, y termina con esta situación. Bueno, acompañamos entonces a la familia en esta situación y continuamos brindando cuidados. Y en los días siguientes, Carolina experimenta Ahí estamos. En los días siguientes, Carolina experimenta una mejoría clínica, se logra estabilidad hemodinámica, se van suspendiendo las drogas vasoactivas y se procede a la extubación. Recupera la función renal, etc. Entonces pasa ella a cuidados intermedios y se encuentra en una situación de alimentación por sonda nasogástrica, recibiendo asistencia kinésica muscular, y se empiezan a plantear los pasos siguientes: gastrostomía, cuidados domiciliarios, etc. Y para el día 26, la madre y el padre solicitan una nueva reunión conmigo, y el planteo fue: ¿se puede reconsiderar la adecuación de cuidados en estas circunstancias, ya como con una comprensión mayor del compromiso de Carolina y del futuro que le esperaba? Y yo debo confesar que si este mismo planteo me lo hubieran hecho años atrás, yo ya estaba realizando la maestría en bioética, muy probablemente yo hubiera dicho: y no, ahora no, solo la estamos alimentando. Pero bueno, habiendo estudiado bastante y profundizado estos temas de cuidados de fin de vida,
les dije que íbamos a tener una reunión multidisciplinaria con el equipo y después nos volvíamos a encontrar. Y me acuerdo perfecto, era un viernes. Las ventajas también del hospital donde trabajo, el hospital italiano, se pudo hacer una reunión a la tarde con personas del comité de ética, con personas de cuidados paliativos, pediátricos, con el grupo de enfermería, por supuesto, y del grupo médico. Y en esa reunión acordamos, expusimos diferentes fundamentos y acordamos proponer la suspensión de lo que se llama nutrición clínicamente asistida. Hablamos con los padres y entonces llevamos adelante esta estrategia, digamos. Se proveen cuidados paliativos, de confort, por supuesto acompañamiento familiar, familia extendida, y Carolina fallece luego de 20 días en brazos de la madre. Esa es la historia real que a mí me llevó a profundizar este tema y a desarrollar lo que hoy les voy a presentar, que es la tesis de maestría. El propósito de la tesis fue indagar si la suspensión de hidratación y nutrición enteral en recién nacidos con cuadros irreversibles de devastación neurológica puede ser considerada una acción con fundamentos éticos, encuentra consenso entre los profesionales de la salud de nuestro medio y finalmente profundizar qué experimentaron personas que atendieron a pacientes en quienes se tomó esta decisión. El objetivo general entonces fue analizar y profundizar la argumentación ética que apoya la suspensión de la nutrición clínicamente asistida en recién nacidos con un compromiso neurológico severo e irreversible que les impida establecer relaciones interpersonales en la actualidad y en el futuro. Y el objetivo específico, identificar las dificultades que se encuentran ante la implementación de esta medida de adecuación terapéutica en nuestro medio, explorando las perspectivas de profesionales que asisten a estos pacientes. Un par de aclaraciones que me parecen importantes. Cuando hablamos de daño neurológico severo, ¿a qué nos referimos? En este criterio, a los fines de la tesis, se refería que debía existir evidencia de lesiones que lleven a la supresión de la conciencia y que incluyan al tronco cerebral, ya sea por expresión clínica y por estudios complementarios. Se hace hincapié en considerar aquellas situaciones que llevan a un recién nacido a carecer de la capacidad de establecer relaciones vinculares con los demás, la llamada pérdida del potencial de relación. Precisamente, la estimación del compromiso cognitivo para esta edad reposa en la pérdida de la vinculación. Esto es importante porque vamos a estar hablando de daño neurológico severo, importante aclarar a qué nos referimos. Y lo otro es el término calidad de vida. Existe el riesgo que la apreciación de la calidad de vida para el futuro niño o niña se base en las opiniones personales de quienes deciden. Y en este sentido es más adecuado que sea la percepción de madres y padres, y no de los profesionales de la salud, quienes determinen el compromiso aceptable o no de la calidad de vida de su hija o hijo. Y esta es también la perspectiva con que se elaboró la tesis. Empecemos por el marco teórico y por supuesto nos basamos en los principios clásicos de la bioética, de Bouchon v. Childress, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que todos ustedes conocen. Sin embargo, fundados en los conceptos, o en el concepto de los que se llama obligaciones prima facie de David Ross, que considera flexibilidad en la valoración de principios cuando existe contraposición de valores. No siempre, como ustedes bien saben, los 4 principios están alineados. Y en ese sentido nos ayuda la propuesta del eticista español Diego Gracia, que habla de jerarquización de los principios de la bioética, en general eso de primer orden, que son no maleficencia y justicia, y particular eso de segundo orden de beneficencia y autonomía. Es decir, con este reordenamiento nos ayuda muchas veces en el proceso de toma de decisiones. Y en definitiva, lo que también se propone es hacer lo que se llama un análisis de bioética en situación, alejándose de los extremos del dogmatismo, el dogmatismo que impone una regla, haciendo abstracción de las circunstancias, y también de otro extremo que podríamos llamar concretismo puro, que niega la posibilidad de utilidad de todo criterio orientador. Es decir, se intenta ubicar cada discernimiento del caso concreto en un marco de principios, o sea, combinar ambas cosas, los principios y las circunstancias particulares.
Estamos hablando de escenarios donde la terminología es a veces variable, pero muchos hablan de futilidad terapéutica. Y en general uno entiende que esa situación es aquella en que el paciente no recibe ningún beneficio de la terapia, porque su condición se ha convertido en irreversible y no hay razón para creer que el tratamiento será efectivo, ¿no? ¿Cuántas veces uno ve a un paciente y ya la gente empieza a decir, ¿qué estamos haciendo?, ¿no? Ahora, futilidad terapéutica parecería un diagnóstico sencillo, que uno entra y hace el diagnóstico, entonces en función del diagnóstico programa las medidas a tomar. Sin embargo, no es tan así, y hay un grupo de autores que proponen cambiar la terminología, hablar de, por ejemplo, de Wilkinson, de terapias médicamente inapropiadas. Y la diferencia está en que cuando uno habla de terapias médicamente inapropiadas, está haciendo hincapié por lo menos en dos cosas. Primero, que hay una valoración del grupo médico acerca de la terapia que se está implementando, y que no es un diagnóstico, sino una valoración. Y segundo, se asume que las terapias tienen un para qué. ¿Para qué hacemos esto? Un objetivo, un propósito. En definitiva, son situaciones en las que se considera adecuado plantear permitir morir. En los últimos años, en la literatura, uno ve que ha ido aumentando la proporción de neonatos en el mundo en quienes el fallecimiento sucede luego de una decisión de limitar, o mejor dicho, adecuar terapias de sostén vital, con el objetivo de evitar caer en lo que se ha llamado obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. Y entonces usamos esta terminología, adecuación de cuidado, ya que define mejor, en lugar de limitación de cuidado, ¿verdad? Define mejor el sentido de una estrategia que consiste en redireccionar los objetivos terapéuticos de los clásicos o ideales de sanar o mejorar la salud, ahora a evitar sufrimiento, dolor y a proveer confort. Se hace hincapié en que los cuidados no se limitan, sino que se ajustan a cada paciente en función de estos nuevos objetivos. Y esta aclaración es importante, ya que se trata de conductas muchas veces referidas como no hacer, que es lo que no vamos a hacer. Y en realidad es muchísimo lo que hay que hacer por pacientes y sus familias, y es en eso que se hace, en lo que hay que hacer hincapié. Ante condiciones de vida irremediables, la reanimación y la terapia intensiva aparecen como nocivas. Y estas condiciones son la imposibilidad de sobrevivir en la infancia, la imposibilidad de sobrevivir sin grave sufrimiento, y la imposibilidad de participar, al menos mínimamente, en la experiencia humana. Es decir, estamos hablando de compromiso, tanto de cantidad de vida, la muerte como algo inminente o inevitable, pero también de compromiso severo de la calidad de vida, actual o futura. Entonces, estas situaciones se plantea como éticamente correcto retirar ciertas medidas terapéuticas. Y en los criterios para definir si esto es lo adecuado o no, si es éticamente aceptable, el que mayor difusión tiene es lo que se llama el mejor interés del paciente, tomado del inglés, ¿no? Best interest, o mejor interés, o mayor beneficio, interés superior del niño, a veces se llama. Y esto es difícil de definir, queda lindo hacer, pero lo que pasa es que muchas veces cuando uno habla del mejor interés pareciera que hay una única solución que es la mejor. Y es muy difícil también, por supuesto, después vamos a hablar de quién define cuál es el mejor interés, pero a veces en la literatura se ha planteado que también se puede hablar más que de mejor interés de principio de daño, que remite al histórico primum non nocere, ¿no? Atribuido a Hipócrates, porque bueno, la terapia que estoy haciendo es dañina. Preguntarnos si lo que estamos haciendo es dañino es menos riguroso que preguntarnos si es lo mejor para el paciente. Ahora igual vamos a volver un poquito sobre esto del mejor interés, pero el otro criterio es el de justicia distributiva. Esto quiere decir, lo que estoy haciendo a este paciente, ¿le está haciendo daño a otro? Es decir, estoy usando recursos escasos en un paciente que no tiene posibilidades cuando lo podría estar usando en otro paciente. Esto es algo poco explorado y poco hablado en las unidades de neonatología. Pero lo que más se usa entonces es el criterio del mejor interés, donde acá es la metáfora de la balanza entre los beneficios y las cargas de la enfermedad, del tratamiento. Y entonces hay elementos positivos, como una vida más larga, mayor bienestar, mayores chances de vivir, y hay elementos negativos, mayor dolor, mayor sufrimiento, disconfort, ya sea por el tratamiento o la enfermedad. Entonces, tanto si lo positivo es remoto como si lo negativo es prevalente,
pareciera que continuar las terapias no está en el mejor interés del paciente y es lícito considerar retirar o plantear retirar ciertas medidas. Ahora bien, el mejor interés uno habla siempre del paciente porque es prioritario, pero no debemos olvidar que hay otros intereses, fundamentalmente la familia, que deben ser considerados también. Así como se dice que no hay enfermedades sino enfermos, decimos con Marcia Arimani, se puede decir que no hay recién nacidos enfermos aislados, sino en el seno de una familia. Y muchas veces hay interrelación, obviamente, entre los intereses de la familia y del paciente. Otro tema que es importante es la valoración del recién nacido, la valoración moral. El estatus moral del recién nacido a lo largo de la historia ha ido cambiando. Aún hoy, en muchos lugares se considera que hay cierta discriminación del recién nacido, o especialmente del prematuro. Algunos lo llaman prematurismo. Pero hoy día, 2022, está claro que organismos académicos, científicos y bioéticos afirman que la consideración moral de los recién nacidos no debe diferir de personas de otras edades a la hora de tomar decisiones trascendentales de vida, muerte y calidad de vida. Esto es muy importante a los fines cuando uno analiza si algo es éticamente aceptable en adultos, ¿por qué no sería éticamente aceptable en recién nacidos? La evaluación moral debe ser igual. Otro aspecto importantísimo es el valor de la vida. Y partimos de la idea que la vida, en su dimensión meramente biológica, no es un valor absoluto. Las posturas equilibradas, aún de eticistas religiosos, proponen que la vida física no es un bien que deba ser preservado a toda costa, sino que es relativo y está subordinado al bien de toda la persona. Por lo tanto, se puede decir que no es obligatorio ni necesariamente bueno todo tratamiento para cualquier paciente. Richard McCormick, eticista católico, escribió hace ya casi 50 años: la vida es a la vez un bien básico y precioso, pero un bien a ser preservado precisamente a condición de otros valores, en la medida que esos valores permanezcan alcanzables. Y estamos hablando de lo siguiente: el sentido, la esencia y la consumación de la vida se encuentran en las relaciones de los unos con los otros. Por lo tanto, la vida es un valor a ser preservado en la medida en que contenga algo de potencial para las relaciones humanas. Esto lo afirma McCormick y lo toma nuevamente María Marta Acuña en su tesis de doctorado. Entonces estamos hablando de suspensión de medidas de sostén vital en la UCIN. Estamos frente a un paciente críticamente enfermo que está dependiente de terapias invasivas. Pensemos en nuestra paciente Carolina en esa primera semana con fallo multiorgánico. Y algunos plantean ese momento tan crítico como una etapa crítica de decisión. Es decir, ahora, ¿podemos suspender? ¿Debemos suspender? ¿Podemos plantear suspender? Con una idea errónea, en mi opinión, que sería: es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Ahora es el momento de suspender, después no lo vamos a poder hacer y entonces es que tenemos que tomar la decisión. Y es muy difícil en ese momento tomar la decisión porque suele haber una gran incertidumbre que uno trata de minimizar, pero está presente y es más difícil tomar decisiones cuando hay gran incertidumbre. Y además por el estado emocional de las familias y del equipo de salud, que necesitan un tiempo para procesar esto. Entonces esto de etapa crítica de decisión en agudo, suspender o no, es muy difícil. Porque se genera un conflicto entonces ahí. El conflicto es suspender terapias o continuar, demorar la decisión de suspender, que después no lo podríamos hacer. ¿Cuál sería la ventaja de esperar, de no tomar la decisión ahí? Es que uno puede con el tiempo o con estudios disminuir la incertidumbre, evitar equivocarse con el pronóstico y dar más tiempo a la familia y yo diría también al equipo de salud para procesar la situación. La desventaja de esperar sería prolongar el sufrimiento del paciente, dejar pasar esa, entre comillas, etapa crítica de decisión y finalizar con un paciente con compromiso neurológico severo e irreversible, donde lo único que estamos haciendo es alimentándolo. Pero el conflicto se resuelve si consideramos que la alternativa de continuar incluye la posibilidad de suspender cuidados no intensivos más adelante. En general, cuando uno habla de suspender medidas de sostén, tiende a pensar en cuidados invasivos, intensivos.
De esta manera se continúa el tratamiento intensivo si no hay acuerdo en suspenderlo en esa etapa crítica de decisión y queda abierta la posibilidad de retomar el planteo de la adecuación de cuidados en pacientes que permanecen con vida luego de la extubación y la suspensión de drogas vasoactivas. Es decir, plantear la suspensión de la nutrición clínicamente asistida. Otro concepto que a mí me parece importante es esto de entender que no hay tratamientos ordinarios o extraordinarios per se. La definición por la terapia es inadecuada. ¿El respirador es ordinario o extraordinario? Y bueno, depende. Los tratamientos serán extraordinarios o extraordinarios dependiendo de la situación. Y es mejor entonces hablar de la proporcionalidad del tratamiento. Las terapias serán proporcionadas o desproporcionadas para ese paciente en ese contexto. Y el medio para valorar esa proporcionalidad es el pronóstico. Entonces esta zona gris, de difícil definición, donde las decisiones son tan difíciles, ayuda esta aproximación de Marc Mercurio, un pediatra eticista, que dice que hay terapias que son obligatorias, que nadie duda que hay que implementarlas, hay terapias que son inadmisibles, que implementarlas sería una locura, pero en el medio están las terapias permisibles, donde uno puede ir para un lado o para el otro, porque hay doble incertidumbre. Incertidumbre pronóstica, pero también incertidumbre moral. No sabemos cuál es el camino óptimo. Y lo otro que es interesante es el aporte de Dominic Wilkinson acerca de que en estas situaciones es muy probable que no estemos todos de acuerdo. Y él lo llama desacuerdo razonable. Personas razonables pueden diferir en la propuesta de la conducta a seguir. Lo importante es que en ese desacuerdo razonable hay ciertas condiciones. Primero, que uno debe fundamentar la propuesta que lleva adelante. Por otro lado, debe estar dispuesto a escuchar y eventualmente a cambiar la postura. Y por otro lado, si se llega a avanzar en una de las dos posiciones, el grupo que no estaba de acuerdo debe acompañar y no oponerse a la resolución tomada. Esto lo han visto, creo que más de una vez, es un gráfico de Lynn Gillam que es interesante. La zona gris está separada de estas dos zonas más fáciles, si se quiere, con un umbral superior, por arriba del cual todos creemos que el tratamiento hay que darlo, por abajo un umbral inferior, por abajo del cual el tratamiento parecería irracional, y en el medio la famosa zona gris. Y en neonatología, esa zona gris se ha dado en llamar zona de decisión informada parental, porque ¿quién tiene el derecho de tomar la decisión sobre cuál es el mejor interés del recién nacido? En la inmensa mayoría de los casos, la madre y el padre, los padres, las madres. Es decir, ellos tienen la potestad mejor dicho, se encuentran en una situación mejor que los profesionales de la salud para saber qué es lo mejor para sus hijos. Por supuesto que esto tiene limitaciones, si incurren en abuso, negligencia, abandono, obviamente no habrá que dar lugar a sus posiciones, pero la inmensa mayoría de las veces esto no ocurre. Que tengan el derecho de tomar la decisión no quiere decir que tengan la obligación de tomar la decisión, esto también es importante. Y yo recurro mucho a un artículo que publicó el doctor John Lantos hace unos años en el New England, perdón, ahí estamos, porque me parece importantísimo. Él dice que en este proceso de tomas de decisiones es importante ayudar a madres y padres a discernir sus propios valores y compromisos éticos cuando enfrentan una situación inesperada que involucra decisiones de vida. El foco, nos dice John Lantos, no debe ser el resultado, sino el proceso. En lugar de una ética de resolución de conflictos, este enfoque requiere una ética de clarificación de valores. Los datos son necesarios, ¿no? Uno siempre escucha decir que una buena ética empieza con buenos datos. Pero si bien son necesarios, no son suficientes para guiar las decisiones de madres y padres. Las emociones juegan un rol muy importante en la toma de decisiones y es clave considerarlas en estas conversaciones que tenemos con la familia. Lo otro que es importante, en mi opinión, es este paso que se ha dado, alejándonos del paternalismo médico, en considerar lo que se llama decisión compartida. Ahora, la decisión compartida, podemos creer que es compartida cuando les hacemos firmar un consentimiento a la familia,
o preguntarles si desean quedarse mientras lo estamos intubando o haciendo un procedimiento, porque pensamos que son seres racionales, independientes, autosuficientes, con autonomía, y bueno, preguntándoles lo van a poder decidir. Annie Janvier y un grupo de neonatólogas, eticistas, dan un paso más allá. Dice, con esto no alcanza. Deberíamos, además de llevar una decisión compartida, tener en cuenta que la decisión debe ser personalizada. Y no decir, por ejemplo, vamos a intubarlo, ¿quiere quedarse? Sino plantear opciones, escucharlos, contemplar los valores de las familias. Annie siempre dice que si uno le dice a una madre, ¿quiere tenerlo en brazos o se quiere quedar durante el tal procedimiento? Muchas madres, muchos padres dicen, cuando usted me lo plantea así, yo siento que si no lo hago, soy una mala madre, un mal padre, porque estamos de alguna manera induciendo la respuesta. Quiere quedarse, quiere alzarlo. Es difícil. En cambio, si uno dice, mira, en estas situaciones hay madres o padres que prefieren quedarse, eso les da más seguridad, más tranquilidad. En cambio, hay otros padres que prefieren salir, esperar afuera, que nosotros les informemos y los hagamos pasar después. ¿Usted qué prefiere hacer? ¿Qué es lo que se siente, con qué se siente mejor? Y de esa manera realmente la decisión es compartida, es personalizada. Porque las personas son seres racionales, pero también emocionales, creativos, interdependientes. Y esto de la autonomía, hay que profundizar mucho más el concepto que no da el tiempo ahora, de autonomía relacional y no el de autonomía pura, ¿no? En fin, en las recomendaciones para el manejo de la embarazada y el recién nacido en el límite de la viabilidad, decíamos, que Mario fue coautor, está presente, Mario Sebastiani, que la relación de ayuda ha de centrarse en la receptividad y la singularidad. Ya empezar diciendo que es una relación de ayuda a estas familias en situaciones muy críticas, ¿no? Ser receptivo significa estar dispuesto a responder a las necesidades de la persona según su ritmo vital, sin acelerar ni enlentecer sus procesos habituales. Y la singularidad se refiere a que cada persona es un ser único e irrepetible. No podemos ir con el mismo discurso a hablar con cada familia. Cada familia es única, es diferente y está en una situación de ritmo vital distinta. Y tenemos que tratar de discernir en qué situación se encuentran para poder ser más empáticos. Entonces, vamos al punto de la suspensión de la nutrición clínicamente asistida en pacientes con daños neurológicos severos e irreversibles. Estamos hablando de un paciente neonatal que se encuentra en una situación homologable al estado vegetativo persistente de los adultos, en el cual existe pérdida de la capacidad de percibirse a sí mismos y de percibir a su entorno, y hay incapacidad de experimentar placer o sufrimiento. Se ha perdido irreversiblemente la posibilidad de tener experiencias conscientes de beneficio alguno en caso de continuar con vida. Ahora uno dice, bueno, lo podemos plantear, pero ¿es esto legal? ¿Se puede? En 2012 se dio sanción a la ley 26742 de muerte digna, la cual en su artículo primero, inciso E, establece que el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentra en estadio terminal, podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. ¿No? Muchas veces hablamos más de prolongación de la muerte más que de prolongación de la vida. Y esto, si es lícito para adultos, ¿por qué no lo va a hacer para niños pequeños o recién nacidos? Se deben tener claros cuáles son los objetivos de los tratamientos administrados a los pacientes, identificando sus valores y protegiéndolos de los cuidados desproporcionados. De vuelta, la vida biológica es un bien relativo y el deber de preservarlo es limitado. Al perder la vida, su potencial de relación no requiere más de los esfuerzos para mantenerla. No quiere decir esto que la vida de esa persona haya perdido valor o que haya dejado de ser persona, no. Lo que se infiere es que no existe la exigencia de seguir manteniéndola. Y ayuda a pensar, ¿qué nos ayuda a pensar? ¿Cuáles son las estrategias para discernir si suspender la nutrición clínicamente asistida es permisible desde el punto de vista moral, ético? Entonces uno dice, ¿qué quisiéramos? Pensemos, ¿qué quisiéramos para nosotros? Si yo estuviera en un estado vegetativo persistente, condición irreversible, ¿yo qué quisiera? ¿Que me siguieran alimentando diariamente y que dure, no viva, durante años, y con mis familiares yéndome a visitar diariamente?
o que me la suspendieran y me permitieran morir. La segunda estrategia es el estándar de persona razonable, y hay muchos estudios que han mostrado que en situaciones de estas características, las personas cuando les hacen encuestas, privilegian mucho más condiciones como calidad de vida, dignidad, independencia, por sobre la vida a todo precio. Y el tercero que uno puede usar es lo que se llama análisis de analogía de paradigmas. Nuestro paciente está en una situación más cercana a un niño que va a tener alguna discapacidad cognitiva o motora, o está más cercano a un niño con una anencefalia. Y si en anencefálica todos consensuamos en que no tiene mucho sentido alimentarlo y mantenerlo con vida, ¿por qué hacerlo en un paciente que tiene algo tan similar a eso? Cuando hablamos de terapia de sostén vital, es importante recordar algo que decía Carlos Gerardi, un médico eticista, que decía, dentro de la definición de sostén vital, de terapia de sostén vital, está implícito la transitoriedad. Pero uno dice, pero la nutrición es un cuidado básico. Bueno, pero lo que tenemos que entender es que nuestros pacientes en estas circunstancias tienen una dependencia irreversible de la provisión asistida de nutrientes. Se van a estar así toda la vida. Entonces, en lugar de hablar de nutrición, muchos proponen hablar de nutrición artificial, o nutrición clínicamente asistida, o nutrición provista médicamente, y algunos van más allá, y dicen que hacer eso es dar alimentación forzada a los pacientes. Cuando uno se imagina comer, alimentarse, ¿no? Se le vienen a la cabeza todas estas imágenes. Pero los niños que no pueden comer ni beber, no pueden experimentar el placer de succionar y saborear, no pueden ni podrán disfrutar de los aspectos sociales de compartir una comida, no pueden detectar hambre o sed, ni pueden experimentar el cariño asociado a la provisión de alimentación. La provisión médica de líquidos y nutrientes requiere tubos, bombas, fórmulas especiales, monitoreo de efectos adversos y complicaciones, y con frecuencia procedimientos quirúrgicos. Además hay alta tasa de complicaciones, hay reportes de más del 70% de complicaciones, muchos fallecen de las complicaciones. Y además estar alimentándolo genera esta sensación de falsa esperanza, de que si en algún momento se va a recuperar. Al tomar decisiones de adecuación de cuidados es clave proveer cuidados paliativos integrales, por supuesto, ¿no? Para el niño. Resulta de gran ayuda enfocarse en esas medidas que sí se hacen, en lugar de enfatizar lo que se deja de hacer, ¿eh? Vamos a dejar, no le vamos a dar maniobra de reanimación, no le vamos a dar nutrición clínicamente asistida, pero hay muchas cosas que sí se hacen y es importante hablar de eso. En estos pacientes el objetivo primario de las terapias es brindar confort y acompañar a la familia a transitar ese periodo tan difícil con empatía y compasión. Esta parte 1, que es la parte teórica, tiene las siguientes conclusiones. Las decisiones para detener cualquier forma de soporte vital se deben enfocar en las circunstancias clínicas, no en los medios utilizados para mantener la vida. Cuando la decisión de suspender cuidados se basa en la valoración de la calidad de vida futura del paciente, es clave definir los criterios utilizados. La opción de adecuar cuidados debe ser abordada con gran sensibilidad y no debe estar guiada por la intención de evitar la posibilidad de que sobreviva una persona con discapacidad. No estamos hablando de eso. Cuando el paciente pierde irreversiblemente su potencial de relación con otros, es lícito plantearse si estamos absueltos de la obligación de continuar con tratamientos que no modificarán su estado ni su pronóstico. La hidratación y la nutrición en un paciente neonatal en estado de compromiso severo e irreversible de sus funciones neurológicas, equiparables al estado vegetativo persistente del adulto, constituye un tratamiento que puede considerarse que no produce beneficios y puede ser suspendido, permitiendo la muerte de un paciente. Renunciar a los líquidos y nutrientes médicos representa una opción moralmente aceptable como parte de un plan de cuidados paliativos cuidadosamente desarrollado que considere el pronóstico del bebé y la ausencia de beneficios. La decisión debe ser producto de un acuerdo con los padres del recién nacido. Este libro, Permiso para Morir, yo lo recomiendo mucho, y en el prólogo Daniel Christentrain dice: quitarle la dignidad a la muerte
no es menos grave que quitársela a la vida. Y voy a pasar a la segunda parte, más rápido voy a ir, es la parte de investigación en terreno. Tiene una primera parte que fue una encuesta a profesionales de la salud neonatal. Me contacté con autores de encuestas similares y pudimos llevar adelante y construir una encuesta adaptada a nuestro medio. El protocolo, por supuesto, fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Italiano. Se usa una excepción de consentimiento en función de las pautas 10 de SIOMS, porque el tipo de encuesta supone riesgos mínimos, porque hay ausencia de solicitud de datos personales sensibles y porque además las respuestas eran totalmente anónimas. Contacté a 35 referentes, médicas, enfermeras, como contacto. No se escucha, Gonzalo, no se escucha. Uy, Quedamos sin ¿desde cuándo? audio. Hola. Unos minutos, retrocede unos minutos, ¿no? Sí, ahí sí, un ratito antes se cortó. Ah, perdón. Bueno, ¿voy para atrás? Sí, un minutito atrás. Bueno, esto no sé si lo escucharon, Ahí, era... eso sí, Bueno, Doc. bueno, entonces pasamos a la segunda parte, que es la investigación en Ahí, terreno. Que hubo eso. una primer parte que es la encuesta a profesionales de la salud, hubo una validación de constructo de la encuesta, que yo me contacté con los autores originales de encuestas ya publicadas y la armamos en español y adaptadas a nuestro contexto. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Italiano. Se hizo una excepción de consentimiento en base a lo que se llama la pauta 10 de SIOMS, porque el tipo de encuesta supone riesgo mínimo, porque hay ausencia de solicitud de datos personales sensibles y porque las respuestas eran totalmente anónimas. Contacté inicialmente a 35 referentes de la especialidad, médicos y enfermeros, y después esto se expandió a un número mayor de encuestados, respondieron cerca de la mitad de las personas, y ahí tenemos los resultados: 60% del grupo médico, 40% del grupo de enfermería, 80% mujeres, reflejando la realidad de nuestra especialidad, 70% refirieron adherir a religión católica, la mediana de edad fue de 42 años y los años de trabajo en USIN, 13. Estos son algunas de las afirmaciones en bioética que había que responder si uno estaba de acuerdo o no. Digamos, lo que está más a la derecha, amarillo y celeste, es estoy de acuerdo o muy de acuerdo. Y lo que está hacia la izquierda, estoy en desacuerdo o muy en desacuerdo. Fíjense en el medio, retirar ventilación mecánica es aceptable en algunas situaciones clínicas, 82% estaba de acuerdo o muy de acuerdo. Retirar drogas vasoactivas, muy de acuerdo, un 94%, pero cuando vamos a retirar alimentación por sonda enteral, como aceptable en algunas circunstancias clínicas, bajo eso, y esto es estadísticamente significativamente diferente, 62%. Y de hecho 30%, ¿no? Un tercio, manifestó oponerse a esto de que retirar la alimentación por sonda es aceptable en algunas situaciones clínicas. Ya vemos alguna diferencia con lo que es lo clásico de la terapia invasiva intensiva. Planteado el escenario de un recién nacido con compromiso neurológico grave, porque había preguntas que eran generales y otras con escenarios clínicos concretos. Planteado ese escenario, 46% de los consultados respondieron oponerse a la suspensión del aporte nutricional por vía enteral, sin diferencia entre médicos y enfermeros. El 93% de los encuestados estuvo de acuerdo en que madres y padres deberían ser incluidos en la decisión, pero solo un 74% dijo que lo estaban en la práctica. Madres y padres tienen la última palabra sobre la suspensión del tratamiento de soporte vital para su hijo. Esta era una afirmación y el equipo de enfermería acordó en un 67%. Interesantemente, el grupo médico mucho menos, 49%, todavía reflejando paternalismo médico, ¿no? Y esto fue diferente. Y los factores más importantes para decidir la adecuación de cuidado fueron la calidad de vida percibida por los padres, en el 87%, mientras que solo un 4% señaló a la justicia distributiva como algo importante en ese sentido. Fíjense qué interesante, las personas que en una pregunta anterior declararon estar de acuerdo con la suspensión de la alimentación enteral en ciertas circunstancias, los que habían dicho que sí, que en ciertas circunstancias estaban de acuerdo, un tercio respondió que se opondría
a suspender la nutrición en la pregunta que plantea el escenario de un paciente con compromiso neurológico grave. ¿Cómo difieren las preguntas según cómo se hace cómo difieren las respuestas según cómo se hace la pregunta? Y de los profesionales que manifestaron oponerse a suspender la alimentación enteral a un neonato con afectación neurológica grave e irreversible, los que dijeron que no estaban de acuerdo, más de la mitad, 52%, prefieren que la nutrición sea suspendida para ellos mismos si se vieran en una situación de compromiso neurológico severo e irreversible. Esa era la última pregunta de la encuesta. Si usted se encontrara, ¿qué haría? Y fíjense, una de las personas encuestadas escribió lo siguiente en el espacio de comentarios libres. Muy interesante la pregunta final, porque en todas las preguntas yo me opuse a retirar la hidratación y o la alimentación, ya que me parece poco ético y hasta cruel determinar la muerte por deshidratación o inanición. Y sin embargo, de tratarse de mí, preferiría que se haga. Es complejo. Y sí que es complejo. Y la segunda parte de la investigación en terreno fue una investigación cualitativa, lo voy a pasar muy rápido, pero fueron entrevistas semiestructuradas a profesionales de la salud neonatal, grupos de enfermería y médicos, que hubieran atendido a pacientes neonatales y sus familias en condiciones de final de vida en quienes se hubiese acordado suspender la nutrición clínicamente asistida. El abordaje fue fenomenológico y empírico, es decir, explorar las experiencias y los sentimientos de esas personas. La estrategia fueron reuniones de grupos focales, uno de enfermería, otro de grupo médico, con el objetivo de conocer las emociones, profundizar las vivencias y comprender los mecanismos de confrontación ante estas decisiones. Esto fue desarrollado y llevado adelante por dos colegas del hospital, la doctora Laura Konikov y la doctora Tatiana Orden. Yo me aparté de las reuniones para no condicionar las respuestas por mi carácter, digamos, de jefe de servicio. Y bueno, se analizó en forma iterativa las respuestas, se grabaron y se analizaron las respuestas en forma iterativa con lo que se llama saturación de conceptos, generación de temas, en esto que es investigación cualitativa, que no estamos tan entrenados los neonatólogos. Del encuentro con las médicas, porque eran todas médicas mujeres, se puede concluir que consideran equivalentes los distintos tipos de terapia de sostén vital sin encontrar diferencias éticas entre suspender la nutrición clínicamente asistida en comparación con otras terapias más invasivas. Sin embargo, esto de considerarlas equivalentes o sin diferencias éticas, esto surgió de un proceso de aprendizaje a través de lecturas, conversaciones con especialistas, fundamentación y diálogo. No era algo que surgía en el primer caso o ante el primer planteo. Hubo cierta diferencia en el equipo de enfermería, en quienes la suspensión de nutrición clínicamente asistida generó lo que se llama angustia moral en muchos de sus integrantes. Al profundizar sus sentimientos, surgió que el principal problema fue no haber tenido una preparación previa y la falta de difusión de la fundamentación que luego muchos aceptaron como válida. El conflicto mayor en el grupo médico fue relacionado con los padres cuando el planteo es propuesto por ellos antes de la consideración de los médicos. O sea, ¿qué enojaba más al grupo médico? Y cuando estábamos tratando y venían madre o padre a decir, ¿por qué no consideramos suspender? Y esto nos pasó en algunos pacientes. Y el conflicto mayor en enfermería no tenía tanto que ver con eso, sino con la falta de su inclusión en el proceso de toma de decisiones, algo que está muy reiterado en la literatura, sobre todo local. En ambos grupos se señaló el primer paciente como un hito que dejó huella. Esto era muy presente. Y otros temas que surgieron de estas reuniones de grupos focales, la importancia de acompañarnos, y la importancia de entender que esto es un proceso, y que lleva tiempo. Y acá voy a terminar con un gráfico que hizo Laura Konikov, un día que estaba garabateando algo en una hoja, y dice, ¿lo que está haciendo? Estoy tratando de poner todo esto que tenemos en la cabeza en un papel. A ver, y bueno, y por supuesto me permitió incluirlo en la tesis porque me pareció interesante. Son como distintas fases que vamos atravesando cuando tenemos un planteo de este tipo. Primero es el planteo, que puede venir de la familia o del equipo de salud. Fase 1, surge la posibilidad de llevar adelante esto. La fase 2 es el proceso de toma de decisión, que necesariamente debe ser inclusivo, familias, equipos médicos, equipo de enfermería, otros extendidos.
donde van a surgir dudas, culpas, hay que fundamentar lo que estamos proponiendo, justificarlo, explicar, comunicarnos adecuadamente, y van a surgir acuerdos y desacuerdos. Y de todo ese trabajo se llega a una resolución y se toma una decisión, que decía Laurita, llegamos a la paz mental, dejamos atrás todo este proceso y llegamos a una decisión, porque lo peor es no tomar una decisión, hay que tomar una decisión. Una vez que uno toma la decisión, sin embargo, no es que nos quedamos en paz, porque viene la implementación que tiene muchísimas dificultades. ¿Qué cuidados vamos a proveer? ¿Cómo vamos a acompañar a la familia? Por supuesto, proveer sostén espiritual, explicar y hablar mucho, empatizar, fundamentar lo que se está haciendo, a veces con digamos, familia extendida, con otras personas, evaluar alternativas, dónde se va a hacer, revisar eventualmente la decisión, y el factor tiempo, que es tremendo. Y la fase 4 es la muerte, que no deja de tener digamos, un aspecto de alivio después de todo este proceso, donde sigue siendo importantísimo acompañar, brindar sostén emocional, generar recuerdos y comprometerse en un seguimiento después de el egreso de esta familia del hospital. Y durante todos estos procesos es importantísimo que uno va adquiriendo mayor agilidad y generar menos controversias o dudas con la práctica, con la experiencia, el proceso, tiempo. Y siempre dar lugar a cuestionamientos y siempre brindar cuidados individualizados. Entonces, finalmente, y disculpen que se hizo largo, pero no quería hablar muy rápido porque son temas tan densos que uno no puede ir muy rápido. La idea central sobre la problemática planteada en esta tesis es que la administración de nutrición e hidratación en un paciente neonatal en estado de compromiso severo e irreversible de sus funciones neurológicas, equiparables al estado vegetativo persistente del adulto, es un tratamiento que no produce beneficios al paciente y puede no beneficiar a la familia, por lo que con acuerdo de los padres puede ser suspendido, permitiendo la muerte del paciente. Reconocer que la suspensión de la nutrición clínicamente asistida es éticamente aceptable no significa ni que deba implementarse siempre, ni que sea fácilmente aplicable en la práctica. Si bien la mayoría de los profesionales que trabajan en la SUSIN dicen que están de acuerdo con adecuar cuidados en ciertas condiciones, muchos son reacios a suspender la nutrición clínicamente asistida, incluso en situaciones comparables al estado vegetativo persistente de un adulto. Y muchas respuestas en la encuesta difieren cuando las preguntas se plantean como declaraciones generales o como escenarios clínicos concretos. En toda situación de fin de vida, las decisiones deben ser individualizadas. Es fundamental atender a las necesidades de los familiares y también del equipo de salud, ya que, como se ha visto en las investigaciones realizadas para esta tesis, tanto el proceso de toma de decisiones como la implementación de la suspensión de la nutrición clínicamente asistida requieren mucha prudencia, mucho diálogo, fundamentación y consideración de los sentimientos de todas las personas involucradas. Dentro de las dificultades para acordar la suspensión de nutrición clínicamente asistida, la propia incomodidad de los profesionales de la salud es un factor relevante. Las posiciones del equipo pueden modificarse en función de las discusiones y el debate y la reflexión bioética. En encuestas realizadas a médicos de adultos, aquellos que trabajan, escuchen esto, aquellos que trabajan en cuidados paliativos y aquellos que suelen consultar a comités de ética clínica acerca de sus pacientes son más proclives a favorecer la suspensión de nutrición clínicamente asistida que aquellos especializados en cuidados intensivos. Esto sugiere que el respaldo a esta medida requiere de formación en áreas complementarias a la medicina clínica intensiva y que la incorporación de miradas alternativas en cuidados al final de vida es producto de un proceso de aprendizaje. Y termino con esta cita de John Lantos en este artículo de hace unos años, y esa foto que fue el Congreso de NEO del 2019, junto a John Lantos y María Marta Cuño. Y John Lantos en ese artículo se pregunta, ¿puede la suspensión de la nutrición no solo ser éticamente defendible, sino también una profunda expresión de amor? Si alguien quisiera acceder a la tesis completa, hoy día está disponible en el repositorio de Flaxo, ese es el link, y con esto termino y les agradezco muchísimo su presencia y su atención. Muy bien.
Muchísimas gracias, doctor. Ahí el doctor Sebastiani había levantado la mano. No sé si quiere habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta. Felicitaciones, Gonzalo. Es una linda música, muy linda música. Pero mi virtud no es hacer amigos, sino que es hacer enemigos. La muerte digna proviene de un caso de un trauma obstétrico muy importante y tardó 2 años, 3 años en darse. Ojo que uno diría, pero qué bárbaro. No, fueron consultados comité de bioética, fueron consultados los abogados. Los médicos se negaron por una exacerbación importante de la vida biológica. Entonces la pregunta que te hago, Gonzalo, es 26 días en este caso. 26 días. ¿Por qué? Porque los Pérez tardaron 26 días en darse cuenta y los Gómez podrían haber tardado 46. Y los, no sé cuántos, los García podrían haber, digamos, tardado 10. Digamos, no hay una evaluación de esta historia. O sea, cuando yo tardo una X cantidad de tiempo, que nadie puede decir cuánto tiempo necesitan los padres, pero me pregunto si no hay que hacer una reflexión hacia adentro del servicio. Hacia adentro, porque ¿por qué se tarda 26? ¿Porque no fueron al colegio? ¿Porque son católicos? ¿Cuál es el motivo por el cual se tarda 26 días? Entonces me pregunto, ¿cuál es la reflexión para dentro de la novedad de ustedes o de todos los que están presentes acá? Porque si no parece que hay un libre albedrío o que cada uno tiene su tiempo, lo cual es verdad. Pero parecería que hay esta bebita que vos presentás, me parece que tenía claro el diagnóstico a las 72 horas o a las 96 o no sé cómo. Entonces, ¿cómo se explica el 26? ¿Cómo se explican 26 días para comprender una situación? Bueno, gracias, felicitaciones a vos y a todos por estar presentes. 62 participantes es fantástico, fantástico que podemos hablar de esto, de la muerte. Es fantástico que podamos hablar de la muerte. Gracias, Mario. Sí, de vuelta, agradezco a todos los que están presentes lunes con un tema livianito a la noche. Bueno, es que es muy cierto lo que vos decís, pero yo hablaba de que es un proceso, de que requiere tiempo, de la singularidad y de cada familia con sus tiempos y de cada grupo de salud con sus tiempos. En la medida en que uno no esté dañando al paciente, me parece que hay tiempos que son razonables de esperar. Esto no se puede forzar. Es muy difícil. Ustedes vieron en la encuesta un porcentaje alto de gente formada que se opone. Para la familia esto es tremendo. Hay estudios que han hecho reflexiones con familias que habían atravesado esto y también el otro, digamos, lo que dicen es que se sintieron muy apoyados por los grupos médicos de enfermería y que tomada la decisión sintieron alivio, pero después viene otro proceso de tiempo. Vos decís 26 días hasta que se acordó la suspensión y después vinieron 20 días más. El promedio entre que uno suspende y el paciente fallece es entre 2 y 3 semanas. Y ese tiempo las familias también lo refieren como unos primeros días de alivio y unos segundos semanas de, no te digo agobio, pero que fue difícil. No es nada sencillo esto. Uno puede incluso entrar a partir de acá a plantear otras cuestiones. Si todos pensamos que lo mejor para el paciente es fallecer, la suspensión de la nutrición es el mejor camino, pero eso, bueno, ya sería otro tema más para debatir y eso no sería legal todavía en nuestro país. Así que digo la eutanasia activa. Entonces, yo creo que los tiempos tienen que ver con las diferencias en las familias, pero también con las diferencias en los grupos de salud, que debemos estar más alertas, porque a mí me parece que lo vemos tarde. Cuando son los padres los que vienen a proponer esto, es porque se nos escapó, digamos, porque es muy difícil para una familia plantear la suspensión de asistencia a un hijo. Entonces, nosotros nos cuesta mucho plantear la suspensión de cuidados, y mucho más la suspensión de cuidados no intensivos. Entonces, yo lo que trato de hacer es invitar a reflexionar y a tenerlo en mente como una posibilidad. Esto, insisto, como decíamos al final,
que esto sea éticamente fundamentado, defendible, no quiere decir que haya que hacerlo, ni que lo tengamos que proponer, pero sí lo tenemos que tener como una consideración, y uno tiene que tantear, no puede ir a decirle a la familia, mira, nosotros podemos suspender. Tenemos que, como dice John Lantos, clarificar los valores de esa familia, ver su momento. Nosotros lo planteamos al quinto, sexto día, pero la madre no estaba lista. Y fue así, yo no puedo visualizar algo peor que la muerte para Carolina. Y la verdad que si uno piensa en uno mismo, yo creo que yo sí puedo visualizar cosas peores que la muerte para mí. Pero para un hijo que venía todo bien, es dificilísimo. Entonces le llevó un tiempo. Y hay que acompañar ese tiempo. A mí me parece que es muy difícil, que no se puede forzar. No sé si vos pensás diferente, pero... No, nada, digo, después hay un tercer pagador, que es el Estado o el presupuesto, una cantidad de cosas, y uno dice, bueno, al quinto día ya estaba, pero ahora el tercer pagador, que el que fuera, esperamos 20 días más. No lo tengo claro, no lo tengo claro. Me parece que a veces me pregunto yo si los discursos internos de las probablemente 50, 60 personas que intervienen en el cuidado del chico hacen que la toma de decisión de los padres sea un poco más, digamos, no sé si lenta o no lenta, en fin. Lo que quiero decir es que me parece que por ahí uno puede llevar, como llevamos tantos otros discursos a la gente, bueno, uno puede llevar este discurso. Pero, digo... No, pero sí, Mario, pero totalmente de acuerdo, el efecto de encuadre, cómo uno plantea las cosas. Por eso salto de calidad en lo que son decisiones compartidas que yo mencioné medio rápidamente a una cosa más individualizada, porque uno a veces se cree que está incorporando a la familia en la decisión, y lo que está haciendo es condicionándola a que respondan lo que uno cree que es lo correcto. Eso es así. Por eso hay que ser más humilde y decir, mire, hay padres que hacen esto y que prefieren esto, hay padres que prefieren esto otro. ¿Usted qué prefiere? Doctor, ahí tenemos otra pregunta de Ana, después Manuel, y tenemos el chat con varias preguntas, así que ya las voy a ir haciendo. Bien, gracias. Sí, lo mío es muy breve, más que una pregunta, es una consideración en función de la pregunta del doctor Sebastiani, que Mario del Barco nos acercó en el artículo, doctor, que me pareció extraordinario del suicidio como alternativa a la eutanasia, y en base a lo que planteó Gonzalo, es simplemente una mirada que creo que hemos, por ahí los que nos ha tocado acompañar a un familiar muy cercano en la muerte y tener que ser quienes decidimos, porque la persona no está en condiciones de decidir. En mi caso se trató de mis padres, y me pongo desde el lugar del paciente, leyendo un poco lo que decía Mario Sebastiani, que a veces el paciente necesita que sin paternalismo, pero con con toda la contención y todas las consideraciones que planteó Gonzalo, lo ayudemos a tomar la decisión o le planteemos nuestra mirada. Les vuelvo a repetir que no estoy hablando como médica, sino como una hija que tuvo que hacerlo y que sentía en ese momento, encima siendo hija médica, que me decían a mí, vos decidí, y yo necesitaba que me diga alguien las palabras, es lo mejor para tu madre, toma esta decisión. Creo que a los neonatólogos nos cuesta más eso, porque tal cual como dijo Gonzalo, se trata de un bebé donde todo venía bien, es mucho más difícil, pero me parece que ahí comparte un poco la mirada de Mario, en que nos cuesta corrernos de nuestra función como médicos y por ahí mirar, y internamente estamos 100% convencidos que la mejor decisión es la suspensión, más en algo tan importante como la nutrición, y nuestro discurso es cauto, es cuidadoso y es temeroso a veces. Bueno, era un poquito lo que quería aportar nada más desde una cosa... Es que es buenísimo lo que decís, y para mí es muy importante volver sobre este tema, porque lo más fácil es tomar una actitud extremista, ya sea paternalista o lo que se llama técnico. Señora, estamos en esta situación, ¿qué quiere que hagamos? Ninguna de las dos son buenas, en mi opinión, pero son más fáciles. Lo más difícil es acordar sin
que el peso de la decisión caiga sobre la familia, porque es un peso muy difícil de llevar adelante, sí teniendo la responsabilidad, basada en el conocimiento, en la experiencia, de guiar, de recomendar, de aconsejar. A veces hay cuestiones, lo escribe muy bien John Lantos en un artículo, en otro artículo, en un libro incluso, que habla de los acuerdos tácitos. No siempre hay que decir todo. Hay cosas que los padres te dan a entender. Cuando te dicen no quiero que sufra más, no hay que decir, entonces quiere que suspenda. No, no hay que ir a... ¿entendés? Hay cosas que quedan claras sin ir a ponerle nombre y apellido. Entonces, esto de Lantos, de tratar de clarificar qué me están queriendo decir, escuchar, cuáles son sus temores, cuáles son sus esperanzas, que aflore todo eso no en un diálogo. Son muchas veces que uno se va reuniendo y va estableciendo ese vínculo, donde no es ni paternalismo ni el modelo técnico, sino que es un modelo de relación deliberativo, de reflexión, de acuerdo, de consenso, ¿no? Totalmente de acuerdo, no podemos ni decir yo soy el que sé y esto es lo que hay que hacer, ni mire, ¿qué quiere que haga? Porque no pueden, eso sería hacer muy mala medicina, yo coincido 100% con vos. Yo voy a aportar algo que me parece que los neonatólogos, sobre todo los que hacemos mucho intensivismo, es importante que reflexionemos sobre las experiencias vividas. Yo creo que al reflexionar sobre las experiencias vividas que nos han ido tocando, eso nos abre la mente, primero nos genera una gran confusión y después nos abre la mente para hacer el cambio. Yo creo, y estoy de acuerdo con el doctor Mario, que debemos anticiparnos, que no debemos prolongar esto en tanto tiempo, pero eso nos cuesta una reflexión nuestra que a veces ponemos en la decisión, queremos poner la decisión de los padres, porque nosotros no nos atrevemos a hacer esa decisión, que tenemos más herramientas que los padres. Yo creo que los padres nunca pueden decidir, nunca en su más íntima fibra pueden decidir estas circunstancias, pero sí creo que nosotros debemos reflexionar y acompañar para que esa decisión sea como más rápida, ¿no? Porque lo vivimos a diario y es cierto, lleva tiempo, hay que acompañar, pero es muy difícil, es muy difícil. Así que bueno, yo propongo la reflexión sobre las experiencias, que me parece que es muy bueno que por lo menos estemos tratando este tema, me parece muy importante. Yo coincido, para mí la clave es eso, es reflexionar y plantearnos, esto de la pregunta final que hacíamos, ¿no? Si usted estuviera en esta situación, y muchos que habían dicho que no lo harían con el recién nacido, lo harían para sí mismo. Entonces, si es bueno para mí, ¿por qué no es bueno para el recién nacido? ¿No? Esto de reflexionar y profundizar. Y los padres y madres son distintas. Algunos por ahí vienen con el planteo de suspender. Pero eso no quiere decir que todos tengan que venir con, digamos, esperar a que tomen la decisión. La decisión es un proceso de toma de decisiones con acuerdos, con escucha activa, con comprensión, con clarificación de valores, con compromiso médico. Somos médicos, médicas, no somos técnicos. Y eso implica mucho involucrarse. Por lo menos esa es mi mirada de la medicina. Sí. Manuel. Sí, Mario del Barco. Mira, felicitaciones por la conferencia. Yo estuve en la presentación de la tesis también de forma virtual y muy buena, muy reflexiva. Hay algunos aspectos que creo que mi querido tocayo Marito Sebastiani tienen que ver más con su ansiedad de hacer las cosas, que algunas veces que quiere que todo esto se pueda hacer lo antes posible. Esto no es así. No comparto esa situación porque las vivencias, el entorno, la problemática de cada familia, de cada equipo médico, de cada servicio, tiene que ser abordada de modo integral, porque, por ejemplo, yo lo que observo en el interior profundo de nuestro país es que muchos de los pacientes que tienen estas condiciones ya de vida o de poco que les queda de vida, vienen del interior y los padres están trabajando en el interior y algunas veces cuando queremos tomar la decisión, esto se prolonga mucho en el tiempo. Por ejemplo,
los hijos de las poblaciones aborígenes, que tienen que venir precisamente el padre y algunas veces hasta el cacique para que a nosotros nos permitan tomar, o cuando yo trabajaba, que nos permitan tomar decisiones o compartir, digamos, la problemática. Los padres, por cultura, por religión, en el noroeste argentino, por lo menos que conozco mucho más que en el resto del país, no aceptan fácilmente la situación de tener que suspender los tratamientos. Y quería agregar a esto, Gonzalo, que vos creo que lo dijiste en algunos aspectos, es qué pasa con la educación del equipo de salud sobre este tema. No es solamente reflexionar, porque los médicos y los enfermeros en las unidades bien constituidas también tienen el paternalismo del jefe de unidad. Es decir, no funcionan como grupo. También delegan en los jefes de unidad que ellos tomen las decisiones y que sean los que digan la última palabra. Y algunas veces se abstraen de las decisiones. Conspiran con esta situación la fragmentación del cuidado de los recién nacidos, que muchas veces se produce no solamente por el déficit de recursos humanos, sino por la planificación del trabajo, Gonzalo. Y resulta que cuando se toma una decisión y se ha trabajado con mucho tiempo para tomar una decisión y se ha tratado de hacer algo parecido a lo grande que has dicho, a los fundamentos que has dado, todo eso se cae después porque un médico de guardia no se enteró qué es lo que se había conversado, los registros no son buenos, los medios, los programas de comunicación institucionales conspiran con esta integralidad en el manejo de nuestros pacientes. Entonces, creo de que hay que educar al soberano, y en este caso el soberano me parece que empieza siendo el equipo de salud. Gracias. Sí, gracias a vos, Mario. Una de las cuestiones que surgió en las reuniones de grupos focales del estudio cualitativo fue justamente esa, que nosotros creíamos que habíamos hecho bien las cosas y había muchas cosas que deberíamos haberlas hecho mejor. Y la fundamental era esta de la inclusión y la explicación difundida a todo el equipo. Porque si bien se trabajó con con grupos de enfermería y demás, quizás la difusión o digamos, la llegada a todo el plantel no fue la adecuada, y entonces hubo gente que se sintió con lo que se llama distrés moral, ¿no? Que no sabe bien si lo que está haciendo es lo correcto. Lo otro que que a mí me parece importante, un poco tomando también lo que decía Fernanda recién, es que en el pasado, para dar este paso de adecuar cuidados, se trataba de llegar a la supuesta unanimidad, cuando tenemos que estar todos de acuerdo, porque suspender quiere decir que el paciente fallezca, y eso ya no tiene retorno. Entonces, si hay alguien que opina que no se debe hacer, no lo podemos hacer. Eso era lo que nosotros 10 o 15 años atrás hacíamos, buscábamos, lo cual es una absoluta utopía, y por eso yo traigo este concepto importante de Wilkinson del desacuerdo razonable. No vamos a estar todos de acuerdo. Lo importante es que fundamentemos la posición y que entendamos que el otro puede pensar distinto, pero que tiene fundamentos para pensar distinto, y que si los padres están más en línea con lo que piensa el otro grupo, acompañemos. O que acompañen los grupos que están más convencidos, digamos, de que ese es el camino correcto, u óptimo, no sé si correcto es la palabra, pero óptimo en esas circunstancias. Y entonces podemos nosotros no ponernos en contra, pero tampoco por ahí participar si no es de nuestro agrado ese enfoque. Pero digo, insisto, esto es lo que se debe hablar en los grupos. No todos tenemos que estar de acuerdo, tenemos que fundamentar, tenemos que escuchar al otro, tenemos un montón de reuniones y de reflexiones y de artículos que leer y que revisar para crecer y para aprender, porque esto no nos lo enseña nadie en la facultad, ni en la residencia. En la residencia por ahí un poco más, sí, pero en la facultad, que está bien, yo hace 10.000 años, pero no sé si es algo tan presente. Y estas cosas se aprenden hablando, leyendo, reflexionando, no dando una clase magistral, entonces nadie aprende de una clase magistral.
Bueno, tiene muchísimos saludos, todos lo felicitan por este encuentro. Una de las preguntas dice si se da aviso al INCUCAI, si se pueden utilizar válvulas cardíacas como homoinjerto, por ejemplo. Muy interesante. Nosotros no lo hicimos, en los pocos casos que hemos tenido, no lo hemos hecho, pero hay algunas dificultades, pero me parece que es un tema también a mejorar y a considerar cuando uno toma este tipo de medidas. Viste que en neo no es algo que esté muy difundido. Yo me contacté hace poco con gente de Murcia que ha empezado a implementarlo como algo más sistemático, y no hay muchas cosas, órganos que se puedan donar, porque los recién nacidos no van a tener muerte cerebral, que es lo que en general se pide, pero sí hay cuestiones que podríamos considerar y no lo hemos hecho, así que es una asignatura pendiente. ¿Algún tipo de sedación? ¿Mueren hipoglucémicos? Dice Bueno, es deshidratados. interesante porque en realidad no es imprescindible, porque la muerte en este proceso ocurre por cambios metabólicos de la deshidratación, que se ha visto en muchos estudios, en otras edades mayormente, no hay tanto estudio en neonatos, que es un proceso donde no hay sufrimiento, donde hay generación de cetonas, liberación de endorfinas, que hay algunas cuestiones que incluso sugieren que no es un proceso donde el paciente sufra o tenga mucho menos dolor en estos pacientes digamos, que están en este estado. Pero a veces se termina usando algún opiáceo en la etapa final, por si empiezan con alguna situación de mayor hipopnea o dificultad o gasping o demás. Pero Annie Janvier muchas veces ha cuestionado esto de dar morfina en esos pacientes, y tiene un artículo interesante que dice: ¿a quién estamos confortando? Diciendo como que nos confortamos más a nosotros mismos que a los pacientes, ¿no? Que para quedarnos tranquilos lo usamos. En fin, nosotros sí usamos en la etapa final opiáceos, pero no sé si es lo que se debe hacer. Me parece que es algo que no le hace daño al paciente y al equipo también lo deja un poco más tranquilo, lo cual no deja de ser importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas de confort que se brindan en un paciente cuando se suspende la nutrición, digamos? Hay que mantener cuidado de la piel, evitar escaras, hay que cuidar la humedad de mucosas, ojos y mucosas labiales, mucosa de la boca, eso es importante mantenerlo, fomentar el contacto piel a piel, y abrir, por supuesto, la unidad a todo lo que la familia desee. Familia extendida, rituales religiosos, lo que hacemos habitualmente en circunstancias de fin de vida. Pero básicamente con respecto al bebé es cuidado, no hidratación, pero sí mantener la humedad de las mucosas, y cuidar la piel para evitar escaras y contacto piel a piel, básicamente, y eventualmente sedación, como decíamos recién, pero no más que eso, que son cosas que sí se pueden hacer, y todo el apoyo espiritual que necesiten. Yo me acuerdo que la madre de Carolina, por ejemplo, a mí me preguntó si yo era creyente, y bueno, le respondí, y le digo: ¿y usted? Y me dijo: sí, ¿y qué religión? Católica, me dice. Y entonces ahí me acordé, se me ocurrió llamarla María Marta Cuño, y María Marta fue al hospital y estuvo reunido con esta madre, y fue para ella muy, muy importante. O sea que todo lo que podamos hacer para acompañar, para aliviar, para mejorar este tránsito es bienvenido. Pero se pueden hacer muchas cosas. Dice, en caso si los padres deciden que se les dé el egreso para que el desenlace sea en el hogar, en pacientes con encefalopatías no evolutivas, dice. Algo totalmente a considerar, absolutamente, sí. Totalmente a considerar. Nosotros no lo hemos hecho, pero si se puede hacer el egreso y que fallezca en la casa, como hemos hecho por ahí con otros pacientes con otros diagnósticos, muchas veces con chiquitos con trisomía 13 o 18 que se van de alta, y no es infrecuente que fallezcan en la casa, con un sostén, ¿no? digamos, de cuidados y de acompañamiento. Pero sí, me parece que es absurdo. Es que acá es lo que hay que acordar.
cómo transitar este fin de vida de la mejor manera posible. Es una catástrofe, ¿no? Es como la muerte al comienzo de la vida, es como paradójico, es impensable para muchas familias. Entonces, lo que podemos hacer es acompañar, es tratar de que sea lo menos doloroso o angustiante posible. Bueno, con esto damos finalizado. La verdad es que 55 participantes se han quedado, han estado en el chat, ha explotado, lo han felicitado. Así Muchas que es gracias. un tema que realmente es un tema muy sensible, pero a su vez me parece que está bueno hablarlo. Muchísimas gracias, le volvemos a agradecer en nombre de CEFEN Córdoba su predisposición, doctor, y bueno, y quedamos con la próxima conferencia. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, la próxima puede ser presencial o híbrida, así me voy por Córdoba. También. Sería buenísimo. Doc, muchísimas gracias en nombre de todos CEFEN Córdoba. Bueno, gracias a ustedes, Mariano, ¿verdad? muchas gracias. La pasé Muchísimas muy bien, gracias. muchas gracias. Y gracias a todos por Gracias por participar. participar. Gracias.